Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo dentro de nuestra casa con el padre de una compañera de mi hija. Él nos sorprendió, lanzó a mi amante desnudo a la calle y me echó humillada. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Isabela, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo destruí mi propia casa en un momento de debilidad y vanidad. Por casi 13 años, estuve casado con Mauricio, un hombre generoso, paciente y leal. Él tiene 34, y es el padre de nuestros 2 hijos, Camila, de 10 años, y Mateo, de 9. Vivimos en Querétaro, en una casa que construimos juntos desde cero, llena de recuerdos y cariño. Teníamos una rutina familiar sólida, donde cada detalle parecía estar en su lugar. Era una vida buena y segura. Pero aparentemente no fue suficiente para mí. Yo era ama de casa y, entre los compromisos escolares de los niños, la rutina del hogar y nuestros momentos familiares, me sentía satisfecha. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Fue en el entrenamiento de fútbol de mi hija que conocí Santiago, un padre solitario y amable. Tenía una hija pequeña que jugaba en la categoría infantil y trabajaba desde casa como programador autónomo. Su presencia constante, las conversaciones ligeras, las sonrisas dirigidas a mí, todo esto se acumuló en silencio. Y cuando me di cuenta, ya lo estaba esperando en el entrenamiento. El momento en que todo cambió fue el día que acepté encontrarme con Santiago fuera del ambiente de entrenamiento. Fuimos a una cafetería discreta en San Juan del Río, y aunque me prometí que sería solo un café, en el fondo sabía que había algo detrás. Cuando se despidió con un beso repentino, debería haber retrocedido, pero no lo hice. Al contrario, le correspondí con más intensidad de lo que me gustaría admitir. Eso despertó algo que estaba dormido en mí, algo peligroso. Al día siguiente, estaba estacionando frente a su casa, temblando por dentro y deseando que nadie me viera. Nada más entrar me invadió el olor de la casa de Santiago, café, jabón de hombre y el perfume de una mujer que no era yo. Las paredes tenían fotografías familiares, el frigorífico estaba lleno de imanes con los dibujos de la hija. Me llevó en silencio al dormitorio de la pareja. Y allí, en el ambiente más íntimo de un hogar que no era el mío, me entregué. No había ningún afecto, ninguna emoción real, solo una avalancha voraz, un deseo contenido que explotó de una manera casi animal. Mis ojos recorrieron la habitación, captando detalles de la vida de otra mujer, maquillaje en la mesa de noche, juguetes en el piso, mientras mi cuerpo traicionaba todo lo que había jurado proteger. El cuerpo de Santiago se movió con urgencia, como si supiera que el tiempo apremiaba. Mis pensamientos se mezclaron con el sonido ahogado de nuestros movimientos, las voces de la culpa y el peso de la realidad. Por un momento me sentí poderosa. Deseado. Pero ese sentimiento duró poco. Tan pronto como terminó el acto, el silencio se instaló entre nosotros como un muro. Me levanté, todavía desnuda, y me enfrenté a mi reflejo en el espejo de un armario abierto. Me vi allí, desnudo, avergonzado, destruido. Lloré en silencio mientras me vestía. Le dije a Santiago que no podía volver a pasar. Y él simplemente asintió. Volvimos a nuestras rutinas como si nada hubiera pasado, pero por dentro ya no era el mismo. En el entrenamiento de la semana siguiente, evité a Santiago. Inventé excusas para no ir. Le pedí a Mauricio que se llevara a los niños. Pero verlo de lejos fue suficiente para sentir mi corazón acelerarse nuevamente. Ese error, ese único y terrible error, había abierto una grieta en mi interior. Una parte de mí quería parar, otra quería más. Pero en el fondo lo sabía, la primera traición nunca es la última, y mi castillo de arena ya estaba empezando a desmoronarse. Después de aquel día en casa de Santiago, me juré a mí mismo que había sido un error aislado, un error que nunca se repetiría. Regresé a casa y fingí ser normal. Preparé la cena, ayudé a Camila con su tarea y vi televisión con Mauricio como si nada. Pero el problema de abrir una puerta prohibida es que nunca se cierra del todo. Incluso sin intercambiar mensajes ni llamadas, apareció en otro entrenamiento y nuestras miradas se encontraron. Eso fue suficiente para que todo volviera a la superficie. Y ahí empezó la segunda caída. Santiago no dijo nada ese día. Simplemente me entregó discretamente una nota doblada, sin mirarme por mucho tiempo. Esperé hasta quedar solo en el auto para abrirlo. Era el nombre de un sencillo hotel en Tequisquiapan, con el número de habitación y una hora. Tiré el papel sobre el asiento del pasajero, dispuesto a ignorarlo. Pero el amanecer me sorprendió con pensamientos tortuosos. La idea de volver allí,
de revivir lo que había sentido, competía directamente con la culpa que me consumía. Me convencí de que, si fuera una última vez, podría terminarlo con cierta dignidad. Al día siguiente, sin pensarlo, estaba aparcando en el hotel. El corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Entré a la recepción con la cabeza gacha y subí las escaleras casi sin respirar. Cuando abrí la puerta del dormitorio, él ya estaba allí. Vestido informalmente, nervioso, como si supiera que esto era un adiós. El ambiente era tenso, pero inevitable. Nos miramos durante un momento demasiado largo y luego nos lanzamos el uno hacia el otro como adictos que sabían que estaban al borde de la ruina. En aquella habitación barata, con las cortinas cerradas y el sonido ahogado de la calle, repetí el error con aún más intensidad. Hubo largas caricias, palabras susurradas que no tenían sentido y una implicación casi febril. Esta vez fui yo quien lo guió, como si tomara el control de la situación para convencerme de que tenía algo de control. Pero fue mentira. Nada estaba bajo control. La sábana estaba arrugada, el espejo empañado y en lo más profundo de mi alma algo gritaba desesperadamente que se detuviera. Cuando todo terminó, me senté en el borde de la cama y me tapé la cara con las manos. No fue arrepentimiento. Fue desesperación. Una desesperación silenciosa que ya sabía que el precio llegaría. Fui a casa y preparé el almuerzo para los niños. Lavé ropa, limpié el piso, contesté mensajes escolares. Cada tarea común parecía un teatro grotesco. Y aún así, continué. Santiago estuvo días sin acercarse a mí. Pensé que entendía que esto no podía continuar. Pero pronto apareció otra nota. Esta vez la invitación fue a mi propia casa. Y fue entonces cuando mi error adquirió una nueva dimensión. Una última vez, me dije. Una última vez y todo terminaría. Creí esta mentira con la fuerza de quien quiere evitar el colapso. Y así, fijé el día. Era una tarde nublada, con una ligera llovizna que dejó las calles más vacías. Los niños estaban en tutoría, y Mauricio había salido a una reunión. Dejé la puerta lateral de la casa abierta y le envié un mensaje de texto a mi esposo inocentemente, como si solo estuviera haciendo las tareas del hogar. Santiago estacionó una calle antes, como acordamos. Entró por un lado con pasos apresurados, con el cuerpo mojado por la lluvia. Subimos directamente a la oficina en el segundo piso, que también hacía las veces de habitación de invitados. Allí me abrazó fuertemente. Y en ese momento, no sabía que mi vida estaba a punto de explotar. La habitación de invitados siempre ha sido un espacio neutro de la casa. Era donde dormían mis padres cuando venían de visita, o donde jugaban los niños cuando querían esconderse del ruido. Pero esa tarde se convirtió en el escenario del mayor error de mi vida. Santiago y yo nos acostamos en la estrecha cama, aún con la adrenalina de la lluvia en el cuerpo. La ropa se arrancaba a toda prisa, los besos se llenaban de urgencia y miedo. Cada toque se sentía como un intento desesperado de escapar de la culpa. Pero lo que nos unía allí ya no era el deseo, era la adicción, y las adicciones siempre pasan factura. Mientras nuestros cuerpos se rendían una vez más, miré hacia el techo, tratando de imaginar qué pasaría si Mauricio se enterara. La imagen de él con los niños, sentados a la mesa cenando, me atravesó como una espada. Empecé a perder el aliento. Le dije a Santiago que no podía continuar, pero él insistió con caricias y besos que me retuvieron en ese momento. Me acercó y allí mismo, con el sonido ahogado de la lluvia y el silencio de la casa, hicimos el amor por tercera y última vez. Pero no había amor, ni siquiera lujuria, solo destrucción en cámara lenta. Al instante siguiente, algo se rompió. El sonido de pasos firmes subiendo las escaleras me dejó paralizado. Santiago también se dio cuenta y se levantó presa del pánico. Estaba completamente desnudo cuando la puerta del dormitorio se abrió violentamente. Mauricio apareció allí, en el umbral, inmenso, inmóvil, con los ojos muy abiertos. Es un hombre fuerte, con casi 1,9 metros y sobre 100 kilos, mientras que Santiago era visiblemente más pequeño, delgado, con poco más que 1,7 metros. El contraste entre los dos, entre el marido cornudo y la amante sorprendida en el acto, era grotesco. Y luego vino el enfrentamiento. Santiago intentó correr, desesperado. Pero Mauricio bloqueó la puerta. Por impulso, intentó empujarlo, pero Mauricio, con toda la fuerza del instinto y la ira, lo empujó brutalmente hacia atrás. El impacto fue tan fuerte que Santiago perdió el equilibrio, chocó contra la ventana lateral y cayó, cayendo entre los arbustos frente a la casa. Todo sucedió en segundos.
Corrí hacia la ventana y lo vi abajo, desnudo, acurrucado, con rasguños y sangrando levemente. Me puse a llorar, rogándole a Mauricio que parara, que no le hiciera más daño, que no llamara a la policía. Mauricio, con el rostro inexpresivo, bajó las escaleras sin decir palabra. Me quedé allí, congelada, escuchando el sonido de la puerta principal abriéndose. Vi a Santiago, todavía sin ropa, tratando de arrastrarse entre los arbustos. Poco después, Mauricio salió con el celular de Santiago en la mano, gritándole exigiendo su contraseña. Santiago suplicó, encogido, pidiéndole que no involucrara a su esposa. Mauricio amenazó y Santiago cedió. Cuando finalmente abrió su celular, Mauricio llamó a Carla, esposa de Santiago, y le contó todo, detalladamente. Mi mundo se derrumbó allí. Mientras tanto, uno de nuestros vecinos se acercó atraído por los gritos y el alboroto. Le preguntó a Mauricio si todo estaba bien y él respondió fríamente que no. Le agradeció por alertarlo de lo que estaba sucediendo. Solo entonces entendí. La vecina había visto entrar a Santiago y le informó a Mauricio por mensaje. Él fue quien hizo que mi marido volviera temprano a casa. Y con eso, lo que estaba oculto tras notas y miradas discretas salió a la superficie de manera brutal. Mi cuerpo todavía estaba desnudo, mi alma desgarrada. No lo sabía, pero ese fue solo el comienzo de mi castigo. Aún jadeando y con lágrimas en los ojos, corrí hacia lo alto de las escaleras cuando escuché el portazo de la entrada. Mi corazón estaba acelerado. La mente en pánico intentó procesar todo lo que había sucedido en tan pocos minutos. Abajo, Mauricio le gritaba a Santiago, que todavía estaba desnudo, temblando y sucio por los arbustos, acurrucado en un rincón del jardín. Temblaba tanto que apenas podía sostenerme del pasamano. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Mauricio había llamado a la policía. El vecino, todavía presente, asintió, como si ya lo hubiera esperado. El ruido del coche policial rompió el silencio del barrio minutos después. Sirenas bajas, pasos firmes. Vi a 2 agentes salir del coche. Conversaron unos minutos con Mauricio y la vecina. Uno de los policías se acercó a Santiago y le preguntó si estaba herido. Santiago ni siquiera pudo responder. Estaba en shock y respiraba con dificultad. Yo, desde la ventana de la oficina, observaba la escena tapado por una manta, invisible detrás de las persianas. Sentí una ola de vergüenza y temor invadirme por completo. Quería desaparecer, evaporarme, desaparecer. Luego Mauricio entró a la casa y recogió la ropa de Santiago, aún tirada en el piso de la oficina, junto con sus zapatos y una billetera que se había caído en el pasillo. Yo estaba parado al lado de las escaleras. Intenté decir algo, pedir perdón, decir que no quería que hiciera eso. Pero él no me miró. Simplemente pasó de largo, como si yo no fuera nada. El policía recibió la ropa y ayudó a Santiago a vestirse. Vi que le temblaban las manos mientras intentaba ponerse los pantalones. No era solo el frío. Estaba alrededor 13 grados esa tarde. Fue miedo, humillación, desesperación por haber sido atrapado. El policía empezó a hacerle preguntas a Santiago, quien lloraba y decía que todo era culpa suya, que solo quería escapar de la situación. Admitió que había invadido la casa por invitación y que intentó huir cuando fue sorprendido. Cuando se le preguntó si Mauricio había sido violento o agresivo más allá de lo necesario, Santiago respondió que no, que simplemente lo empujaron como reacción a la fuga. Escuchar esto me dio un alivio momentáneo porque significaba que mi esposo no enfrentaría cargos criminales. Pero eso no hizo nada para disminuir el caos que había causado. Era solo el comienzo del otoño. Mientras tanto, más vecinos se congregaban en la acera. El rumor se extendió rápidamente. Un hombre desnudo arrojado por la ventana, policías en la puerta, gritando. Me convertí en el centro de un escándalo doméstico en vivo, en plena calle, frente a mis vecinos, los amigos de mis hijos, personas que hasta ayer me saludaban con sonrisas. Me escondí detrás de la cortina, asfixiado por el peso de la vergüenza. Y luego, Carla llegó, la esposa de Santiago. Detuvo el coche delante de nuestra casa y corrió hacia el coche de policía. Santiago intentó hablar con ella, pero ella lo ignoró por completo. Mauricio la recibió en la acera y le explicó todo. Ella escuchó en silencio, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el suelo. Luego miró a Santiago con silencioso disgusto y dijo algo que no pude oír. El policía se acercó y le indicó a Santiago que mantuviera la distancia, mientras Carla decía que quería que desapareciera de su vida. Otra familia destruida por mi culpa.
Me senté nuevamente en el borde de la cama de la oficina y me di cuenta de que estaba a punto de perderlo todo. Mi hogar, mi marido, mis hijos, mi dignidad. Y quizás, el respeto de la única persona que aún no me había juzgado, mi madre. Poco después de que Carla y Santiago se fueran, el policía entró nuevamente a nuestra casa. Subió al segundo piso y me llamó desde abajo de las escaleras. Dijo que necesitaba hablar conmigo y le pedí un minuto para vestirme. Mientras me vestía con manos temblorosas, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer frente a mí. El pelo estaba despeinado, los ojos hinchados de tanto llorar, la boca seca. Bajé las escaleras lentamente, sintiendo cada paso como un castigo. Al llegar a la planta baja me informó, respetuosa pero firmemente, que Mauricio me había pedido que saliera de la casa. Estaba en shock. Le dije que no quería irme, que necesitaba hablar con mi marido, que esa también era mi casa. El policía comprendió mi desesperación, pero me explicó que la situación había llegado a un nivel crítico. El ambiente era inestable, cargado de emociones, y sería mejor para mí salir de la residencia al menos por esa noche. Fue entonces cuando escuché una voz familiar en el porche, mi madre. Le habló a Mauricio con un tono tranquilo pero preocupado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intenté justificarme, pero lo único que pude decir fue, mamá, cometí un error. Cometí un error grave. Subí con ella a empacar mis cosas. En ese momento no intercambiamos palabras entre nosotros. Mientras hacía la mochila y recogía mis documentos, sentí el juicio silencioso de su presencia. Cada prenda doblada era como un certificado de fracaso. Cuando volvió a bajar, algunos vecinos seguían en la acera, cuchicheando y lanzando miradas subrepticias. El oficial de policía nos acompañó hasta el auto. Nos informó que Mauricio había salido a buscar a Camila y Mateo al colegio y que luego los llevaría a comer, como si todo fuera normal. Mauricio también había dicho que podía cerrar la casa con llave cuando saliera y que usaría la llave de repuesto cuando regresara. Tomé la llave, cerré la puerta y me di la última vuelta antes de subirme al auto con mi madre. Miré esa casa, nuestro hogar, el escenario de los mejores recuerdos que he creado a lo largo de los años. Y sentí que estaba dejando atrás no solo paredes y objetos, sino una versión de mí mismo que había sido borrada por un error imperdonable. Mis hijos aún no sabían nada y yo temí el momento en que lo supieran. ¿Cómo reaccionarían al saber la verdad? En casa de mis padres me recibieron con silencio. Mi padre no ocultó su desprecio. Dijo fríamente que debería empezar a prepararme para el divorcio. Que Mauricio no me perdonaría. Lloré, rogué, dije que haría lo que fuera necesario para reconstruir mi matrimonio. Pero él se limitó a negar con la cabeza. Mi madre, a pesar de su decepción, intentó consolarme. Pero incluso en su abrazo había algo roto, algo que no se recuperaría tan fácilmente. Ahora yo era la hija que traía la vergüenza a casa. La mujer que lo cambió todo por un hombre casado con el que compartió cama prestada. Durante los siguientes 2 días le envié mensajes a Mauricio. Llamé, dejé audios, pedí perdón, supliqué hablar. Ninguna respuesta. Su silencio fue peor que cualquier maldición. Entonces, un miércoles por la noche, finalmente respondió. Dijo que podríamos hablar el sábado por la mañana, en nuestra casa, y que les diría a mis padres que me llevaran allí. Al final del mensaje escribió algo que me desgarró. Ya hablé con los niños. Ellos saben lo que pasó. Entré en pánico. Debería estar presente en esta conversación. Pero él no me dio esa oportunidad. El sábado llegó con el cielo despejado y un calor bochornoso que parecía apretarme aún más el pecho. Mis padres me dejaron en la puerta sin decirme más que buena suerte. Cuando entré, Mauricio estaba sentado en la habitación, tranquilo, frío, con una carpeta sobre la mesa. Intenté acercarme, ofrecerle un abrazo, cualquier gesto de reconexión, pero él simplemente levantó las manos rechazando cualquier contacto. Me senté frente a él, temblando. Me dio los papeles de separación. Dijo que había todo lo que necesitábamos para hacer oficial nuestro descanso. Empecé a llorar sin parar. Rogué. Le pedí que reconsiderara, que pensara en los niños, en nosotros, en todo lo que habíamos vivido. Pero Mauricio no se rindió. Con voz firme dijo que el amor, el respeto y la confianza habían muerto el día que me encontró con otro hombre dentro de nuestra casa. Aún así, fue directo, racional. Me explicó cada punto del acuerdo. Podría volver a vivir en la casa, pero estaría confinado en la oficina donde sucedió todo. Nuestras cuentas bancarias se dividirían en partes iguales y la casa se pondría a la venta,
y las ganancias también se dividirían. Acepté todo en silencio. Sin embargo, fue claro, renunciaría a cualquier derecho sobre su cuenta de jubilación, el fondo que con tanto esfuerzo había construido a lo largo de los años. Eso fue como una última frase. Además, dijo que a partir del mes siguiente yo sería responsable de 35% gastos del hogar, seguros, electricidad, agua, comida. Solo había un problema. Estaba desempleada y no tenía ninguna fuente de ingresos. Cuando mencioné esto, simplemente dijo que los términos estaban en el contrato y que debería buscar un abogado si no estaba de acuerdo. Me encogí de miedo ante él. Dijo que no quería involucrar a abogados, que solo quería hablar como esposa, madre y mujer. Pero se mostró firme, no había nada más de qué hablar. Dijo que la única comunicación que tendría conmigo sería sobre los niños. Nada más allá de eso. Incluso ante mis lágrimas, mis promesas, mis pedidos de perdón, él no retrocedió. Por primera vez, me di cuenta de que no solo estaba herido. Estaba cansado. Exhausto. Como alguien que fue traicionado no solo por un amante, sino también por su compañero de vida, por alguien a quien nunca pensó que debía temer. Le pregunté si tenía intención de seguir adelante con el divorcio. Simplemente dijo, ese es el plan. Escuchar esto de boca de Mauricio fue como ser enterrado vivo. Intenté levantarme y acercarme de nuevo a él, pero él se rió, con una mezcla de desdén y lástima. Llamó a mis padres a la habitación y los puso en altavoz. Me explicó todo lo que me había dicho, los términos, los detalles, la decisión. Era como presenciar una negociación de quiebra. Y, efectivamente, eso era lo que estaba pasando, la quiebra de mi vida matrimonial. Simplemente lloré y me disculpé con todos. Cuando me fui ese día, ya no era una mujer casada, ni una esposa arrepentida que buscaba perdón. Yo era una persona invisible para el hombre que mejor me conocía. Un fantasma dentro de mi propia historia. Regresé a casa de mis padres como quien regresa de un funeral, y esa mañana, me senté en la misma oficina donde Mauricio me recibió con Santiago, y comencé a escribir esta historia. Ellos eran 1:44 de la madrugada. Necesitaba sacarlo todo. Porque por primera vez tuve que afrontar lo que realmente hice con mi vida. Los días que siguieron a esa mañana fueron como un luto continuo. Regresar a casa de mis padres con la separación informal me hizo sentir como un adolescente que se había escapado de la escuela. Avergonzado, infantil, fuera de lugar. Mauricio se mantuvo distante, comunicándose solo a través de mensajes cortos sobre Camila y Mateo. Poco a poco me di cuenta de que él ya no quería tener nada que ver conmigo como mujer, esposa o confidente. Era como si me hubiera convertido en un solo papel, el de madre de sus hijos. Y nada más allá de eso. Pero el tiempo, con su falsa promesa de curación, trajo un pequeño acercamiento. Aún separados, Mauricio y yo compartíamos la misma casa cada 2 semanas, por culpa de los niños. En ciertos momentos intercambiábamos algunas palabras, alguna que otra risa, incluso una mirada más amable. Empecé a hacerme ilusiones. Pensé que tal vez, con paciencia, cuidado y esfuerzo, podría recuperar algo. Creí esto con tanta fuerza que me cegué. Era como si ese trozo de hielo que tenía en el pecho comenzara a derretirse. Pero fue solo una impresión. 4 meses después de la separación, Mauricio me llamó para hablar en privado. Estaba convencido de que este era el momento de la reconciliación. Me vestí con ropa sencilla, me arreglé el pelo, preparé mi corazón. Pero las palabras que salieron de su boca destrozaron cualquier ilusión. Quería un divorcio oficial. Dijo que aunque me respetaba como madre de nuestros hijos, el amor había muerto. La confianza nunca volvería. Sentí que se me hundía el estómago. Escuché todo con lágrimas corriendo por mi rostro, pero sin interrumpirlo. Intenté discutir, suplicar de nuevo. Nada ayudó. Ya había tomado una decisión. Nos abrazamos al final de esa conversación. Pero fue un abrazo entre 2 desconocidos. 2 conocidos que alguna vez compartieron sueños, pero que ahora solo comparten la responsabilidad de 2 pequeñas vidas. Como ya habíamos hecho todo el acuerdo de separación meses antes, el divorcio fue rápido. En unas semanas todo estaba terminado. Un juez, algunos papeles, firmas. Y eso es todo. Terminó. Mauricio fue justo, no lo puedo negar. Compró mi parte de la casa, me dio una compensación de cerca de 180.000 pesos, para poder alquilar un lugar nuevo con estabilidad para nuestros hijos. Con ese dinero alquilé un pequeño apartamento cerca de la escuela de los niños. 2 habitaciones estrechas,
Una cocina en la que apenas caben 2 personas y un silencio resonante. Fue allí donde comencé mi nueva vida. Para cubrir los gastos, conseguí un trabajo en una nueva franquicia de café que acababa de abrir a la vuelta de la esquina. Contacté con la dueña, una mujer amable que me contrató sin mucho protocolo. Es un lugar pequeño, pero con buen movimiento. Los clientes son amigables, los colegas son amigables. Y, curiosamente, me siento útil. El trabajo me rescató un poco de la oscuridad. A veces pienso que si hubiera buscado este trabajo antes, tal vez todo hubiera sido diferente. Quizás, si hubiera ocupado mi mente, si no hubiera buscado excitación en otra parte, el deseo de Santiago nunca habría surgido. Pero esta es solo una de las muchas suposiciones que ahora no tienen peso. El pasado no se puede borrar y el presente no tiene lugar para el qué pasaría si. Mauricio y yo estábamos divorciados. Se veía bien. Y, para mi sorpresa, o tal vez no, Carla, la exesposa de Santiago, ahora vivía con él y mis hijos, en la casa que alguna vez fue mía. Fue difícil de creer cuando descubrí que Carla había mudado a mi antigua casa con Mauricio y nuestros hijos. La noticia llegó discretamente, a través de las conversaciones de los niños y los susurros del barrio, pero el dolor era ensordecedor. Yo, que alguna vez decoré cada rincón de esa casa, ahora era solo un visitante ausente. Carla, la mujer que también había sido traicionada por Santiago, era ahora la presencia constante allí. Tomaba café en mi balcón, bañaba a mis hijos, se sentaba en mi sofá. La sustitución fue completa, cruel en su sutileza. Me pregunté si ella y Mauricio habían comenzado algo durante nuestra separación, y la respuesta parecía obvia, aunque nunca dicha en voz alta. El momento fue demasiado perfecto para ser una coincidencia. El hecho es que, mientras yo me revolcaba en el arrepentimiento y trataba de recoger los pedazos de lo que quedaba, ellos estaban construyendo una nueva vida a partir de mi tragedia. Y lo más irónico fue que, sobre el papel, Mauricio había sido justo, incluso amable. Pero en el fondo sentí que me estaba castigando de la manera más silenciosa y efectiva posible, borrándome de la historia que ambos creamos. Me aferré a la esperanza de que esto fuera solo una fase. Un impulso de necesidad, un intento de llenar el vacío. Carla estaba más joven, él tenía 26 años, y una belleza más luminosa, quizás menos cansada. Intenté convencerme de que Mauricio realmente no la amaba, que solo era una distracción. Pero lo cierto es que sonrió en las fotos que publicó Camila. En las imágenes que me llegaron de terceros parecía feliz. Y ese fue el castigo más cruel de todos, verlo feliz sin mí. Ver a mis hijos adaptarse a la nueva rutina sin siquiera resistirse. Seguí trabajando en la cafetería. Era una vida sencilla, silenciosa, sin grandes emociones. Pero me mantuvo ocupado. Llegó temprano, barrió el piso, atendió a los clientes con una sonrisa cansada, limpió las mesas, cerró la caja registradora. Las propinas ayudaron con las compras del mes. Sin embargo, regresar a casa siempre fue el peor momento. Las paredes de aquel estrecho apartamento parecían susurrar todo lo que había perdido. Los fines de semana en que los niños pasaban tiempo con Mauricio y Carla me carcomían. El silencio era insoportable. Un vacío que me recordaba, a cada segundo, a la mujer que dejé de ser. Las conversaciones con Mauricio se habían reducido a correos electrónicos sobre sus hijos. Se negó a responder mensajes personales, e incluso mi intento de hablar sobre la rutina escolar de Camila fue respondido de manera formal, como si se tratara de una correspondencia comercial. Sentí que se estaba protegiendo a sí mismo. Y en el fondo sabía que esto era culpa mía. Se protegió de mí porque ya sabía de lo que era capaz. El tipo de dolor que podría causar. E incluso después de todo, incluso después de la traición y la ruptura, todavía no podía dejarlo ir. Intenté hablar con mi hija sobre la situación. Era dulce, pero ahora tenía una madurez que no debería existir en una chica tan joven. Me preguntó si todavía amaba a papá. Y dije que sí. Ella simplemente sonrió con tristeza y dijo, «Pero parece que él ya no te ama». Eso rompió algo dentro de mí. Había perdido al amor de mi vida, pero ahora me di cuenta de que también estaba perdiendo la admiración de mis hijos. Me convertí en esa madre de la que todo el mundo habla en voz baja. La mujer que manchó su nombre para siempre, que perdió lo que más amaba por un error imperdonable. Pasaron los meses y con el tiempo me acostumbré a la ausencia. No es que doliera menos, simplemente se convirtió en una rutina. Despertarme solo, preparar café en silencio, hacer las mochilas de mis hijos cada 2 días, responder los correos electrónicos de Mauricio con la formalidad de un funcionario.
La herida ya no sangraba como antes, pero todavía dolía al tocarla. A las reuniones escolares, Mauricio asistía con Carla. Se sentaba a su lado, sonreía con los profesores y tomaba notas. Yo era quien debería haber estado allí. Pero ahora yo era solo una sombra entre la audiencia. El tiempo también fue cruel con Santiago. Descubrí, a través de las redes sociales y susurros de conocidos, que había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad el pasado Día de los Muertos. Fue el segundo suceso. Perdió su trabajo, perdió la custodia de su hija, perdió a Carla. Al parecer, se había hundido para siempre. Saber esto no me trajo satisfacción, solo una sensación de destino. Como si hubiera estado involucrado en un huracán y ahora viera los escombros esparciéndose por todas partes. Él fue parte de mi error, pero la destrucción fue toda mía. Un día mi hija me llamó llorando. Dijo que su madre estaba en cirugía y necesitaba que alguien la cuidara. La cirugía era ginecológica, algo delicada, y estaría sola. Me pidió que fuera allí. Dije que no. Ella estaba decepcionada, me llamó insensible. Pero ¿cómo podría cuidar de una mujer que, aunque yo tenía la culpa, me quitó todo? Le dije que entendía su dolor, pero que ya no era parte de esa dinámica. Que Mauricio y Carla arreglen las cosas. Colgué el teléfono y lloré como no había llorado en semanas. De hecho, Carla estaba tratando de usar a mi hija como puente para llegar hasta mí. Estaba seguro de eso. Y aunque fuera una maniobra desesperada, no podía permitirlo. Mauricio ya había dejado claro que cualquier comunicación que no estuviera relacionada con los niños sería ignorada. Y cumplió su promesa. Hasta el día de hoy, nuestros únicos vínculos son las horas de visita, los informes escolares, los cumpleaños, momentos que registramos formalmente, sin emoción. Aunque no le deseo ningún daño, es doloroso saber que alguien que te amaba tanto ahora solo te ve como un error del pasado. Mi madre todavía me recibe en silencio, pero mi padre apenas me habla. Mis hermanos mantienen la distancia. Me convertí en ese familiar con el que todo el mundo evita hablar en las fiestas. La mujer que traicionó, que destruyó a su familia, que lo perdió todo por una aventura sin sentido. Hoy vivo con mis hijos en un pequeño departamento de 2 habitaciones. Hago lo mejor que puedo para darte lo básico. Decoré las paredes con sus dibujos, puse luces en las ventanas, inventé nuevas tradiciones propias. Intento recrear un hogar con los pedazos que quedan de mí. A veces funciona. A veces no. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo cambiaría todo. Pero no puedo. Solo puedo vivir con lo que hice. Llevando esta cicatriz que arde cada vez que veo una foto de Mauricio sonriendo, cada vez que Camila menciona a Carla sin dudarlo, cada vez que escucho a Mateo llamar hogar al nuevo hogar. Me equivoqué. Engañé a mi marido. Traicioné a mis hijos. Me traicioné a mí mismo. Y ahora, todo lo que puedo hacer es seguir. Un paso a la vez. Tratando de no mirar atrás, incluso cuando el pasado insiste en hacerme retroceder. Deja tu opinión en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.